Oh Padre, gracias una vez más te damos, bendito Señor, por la oportunidad que nos brindas este día, Señor, de poder estar delante de tu presencia, adorándote, bendiciéndote, Señor, agradeciendo toda bondad y misericordia que tú has mostrado a la vida de cada uno de tus hijos, Señor. Hemos transcurrido una semana más y podemos dar testimonio de tu favor, de tu misericordia. Podemos dar testimonio, Señor, que tu bondad nos ha seguido, tu misericordia nos ha alcanzado, mi Padre. Y una vez más venimos delante de ti, Señor, para poner este tiempo, Señor, en tus manos, para pedir, oh Dios, que tu Espíritu Santo pueda obrar en la vida de cada uno de tus hijos, Señor, en este tiempo tan difícil, en este tiempo de crisis, este tiempo de adversidad en la que nos encontramos, Señor. Qué maravilloso es pensar de que no estamos solos, que tu Espíritu, Señor, nos acompaña, que tu Espíritu Santo, Señor, nos da la victoria, que tu Espíritu Santo nos da, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Oramos para que tu bendición, Señor, sea derramada sobre la vida de cada uno de tus hijos, mi Padre, que este tiempo, Señor, sea un tiempo de victoria, un tiempo, Señor, en el que nos levantemos, Dios amado, con la autoridad que tú nos has dado para poder, Señor, hacerle frente a todas las circunstancias difíciles que nos toque atravesar, Señor, aún en este camino de prueba, este camino de batalla que tenemos, Señor, delante de nosotros. Como tú le dijiste a Josué, así también nosotros, Señor, en este día confiamos, mi Padre, de que tú nos ayudarás. Yo estoy contigo, como estuve con Moisés, también estaré contigo. No nos dejarás, no nos desampararás, Señor, porque eres fiel a tu palabra, porque eres fiel a tus promesas, Señor. Oramos por cada uno de nuestros hermanos y amigos que amanecieron este día en un hospital. Padre, en el nombre de Jesús pedimos que toques sus vidas, Señor, que toques a aquellos que están enfermos, Padre, que sanes toda dolencia, Señor, que la gloria de Jehová pueda bendecir la vida de cada uno, Señor, de tus hijos, Padre. Oramos para que tu bendición, Señor, sea revelada a cada uno de tus siervos en esta ocasión, en esta oportunidad. Y pedimos, Dios mío, que los levantes, Señor, aquellos que están en esos hospitales, en las salas de cuidados intensivos, Señor. Oramos para que tú puedas sanarles, tú puedas restaurar la vida de cada uno, Señor amado. Tócales, Padre. Infunde vida, Señor. Tú eres un Dios de vida. Tú eres un Dios de vida. Tú eres un Dios de esperanza, un Dios de gloria, un Dios de victoria. Señor amado, pedimos que tu mano de poder pueda tocar esas vidas, los puedes levantar, Señor. Si tú creaste los cielos y la tierra, mi Padre, si tú levantaste a Lázaro, Señor, de ese sepulcro frío, Señor, tú puedes obrar definitivamente en la vida de todos aquellos, Padre, que necesitan ese toque de tu mano, necesitan, mi Dios amado, esa obra de tu Espíritu Santo. Señor, oramos para que tu Espíritu, que es el divino ejecutor de tus propósitos, de tu paz, de tu poder, Señor, de tus obras milagrosas, Padre, pueda obrar en la vida de cada persona en este día, Señor amado. Confiamos en el nombre de Jesucristo que tu mano de misericordia ha de tocar la vida, mi Dios, de cada uno de nuestros hermanos y de nuestros amigos en esta oportunidad, mi Padre. Gracias, Cordero de Dios, en el nombre de Jesús. Pedimos, Dios mío, que tu palabra nos pueda bendecir, Señor, y que amemos y apreciemos esa obra que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas, Señor amado. Gracias, Padre. En el nombre precioso de Jesucristo, Señor, ponemos en tus manos todo lo que aquí vamos a hacer, Señor. Que seas tú glorificado, que seas tú exaltado, bendito Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos y te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos, una vez más. Es un privilegio para su servidor el poder estar acá para compartir este tiempo de edificación en nuestra fe, ¿verdad? Este tiempo de batalla espiritual en el que nos encontramos, pero con la plena seguridad de que Dios está con nosotros, que su gracia, su misericordia, dijo David,
nos seguirán todos los días de nuestras vidas. Gloria a Dios. Así que tenemos esa garantía, tenemos ese, llamémosle ese seguro total que cubre todo, ese seguro total de garantía de que nuestra vida estará bien con Dios, porque Dios es el que nos protege, Dios es el que nos guarda, Dios, en Él estamos escondidos, ¿verdad? Estamos bajo su sombra, como dice el Salmo 91, y debajo de sus alas estamos seguros. Gloria a Jesús. Hermanos, este día vamos a abrir las páginas de las Escrituras para hablar. Hemos estado mencionando anteriormente sobre la obra del Espíritu Santo, hemos hablado sobre la oración y en el mensaje anterior hablamos acerca de la consolación del Espíritu Santo. Esa es una de las obras maravillosas, acciones del Espíritu Santo en nuestras vidas que debemos nosotros de considerar grandemente. Pero hoy, hermanos, vamos a hablar bajo el tema 3 acciones del Espíritu Santo en nuestras vidas. 3 acciones del Espíritu Santo en nuestras vidas. Leemos la palabra de Dios en Juan 14, versículos 26 y 27. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. En este tiempo en el que la humanidad entera, o al menos la mayoría, hemos sido, hermanos, pasados por un estado de prueba. Una situación que va más allá de lo que nosotros comúnmente vivimos, ¿verdad? Solo el hecho de que ya por 5 y en algunos países por más tiempo, las acciones de trabajo, la movilidad la economía y otros factores que son, digamos, de la vida cotidiana. Factores que nosotros los damos por hecho, ¿verdad? Damos por hecho que vamos a ir a trabajar, damos por hecho que vamos a tener la libertad de movernos de un lado a otro, damos por hecho de que no nos va a pasar nada, damos por hecho de que tenemos un empleo, un trabajo seguro, que soy inteligente, que soy muy hábil para el trabajo, que no me van a despedir, que tengo asegurado mi futuro, donde me encuentro trabajando porque no hay nadie que pueda hacer las cosas que yo hago, etc. Sin embargo, hermanos, en este tiempo se han probado todas esas cosas. Dios ha puesto a prueba muchas de las cosas que nosotros en la vida cotidiana damos por hecho. Muchas personas han perdido, por ejemplo, su salud. Algunos han partido a la presencia de Dios. Otros han perdido sus trabajos, sus negocios. Hemos escuchado por las noticias que un porcentaje alto de negocios ya no abrirán, se cerraron de manera permanente. Hay mucho desempleo, mucha incertidumbre en relación a lo que va a pasar y todavía el estigma del virus pandémico que azota el mundo está vivo y todavía hay temor, todavía hay angustia en relación a qué es lo que puede pasar en nuestra vida. Algunos no quieren salir de su casa, ¿verdad? Otros salen como aquellos trajes de astronauta, cubiertos desde la coronilla hasta sus pies. Es decir, estamos viendo cosas que nunca habíamos visto, experimentando situaciones que nunca habíamos experimentado. Y la razón, hermanos, es porque Dios ha permitido probar nuestras convicciones, probar nuestra fe. Es decir, este es uno de los propósitos, ¿verdad?, que yo puedo ver en este periodo de batalla que estamos viviendo. La prueba de la fe, la prueba de los cimientos de su fe y la mía, la prueba, amado hermano, de las convicciones que nosotros tenemos como hijos de Dios, y una de ellas, que es la que hemos estado tocando al menos en los días anteriores y en este mensaje hoy, es la convicción de cuánto usted cree en la obra del Espíritu Santo.
uno de los milagros más grandes que muchas veces no lo tomamos en cuenta, hermanos, es el milagro que el Espíritu Santo habite en nuestro corazón. Si usted ha aceptado a Cristo, si su alma ha sido lavada con la sangre del Cordero de Dios porque creyó en la obra de Cristo, porque aceptó el señorío de Cristo en su vida, y el Espíritu de Dios vino para sanarla, para limpiar su corazón y hacerle una hija, un hijo de Dios. Ese es el prerequisito para que el Espíritu de Dios venga a morar, ¿verdad? Su vida y la mía hoy se ha convertido en un templo, en el templo del Dios vivo. O sea, el templo del Dios vivo no son los edificios donde usted y yo nos reunimos el fin de semana o algunos días de la semana, sino que el templo del Espíritu de Dios somos cada uno de nosotros. Es usted, soy yo, es la iglesia que está diseminada en este país y en las naciones. Todo aquel lavado en la sangre de Jesucristo se ha convertido en templo del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Significa que Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. Creo que en la manera como nosotros hemos sido formados dentro de la iglesia, ¿verdad? Con las influencias que hemos tenido de nuestros pastores, nuestros líderes a través del tiempo, hermanos, hemos, como decir, no quiero usar la palabra relegar, pero hemos dejado sin mucha atención a la obra del Espíritu Santo. Nos centramos en Cristo, nos centramos en el Creador, y allá probablemente en un tercer plano nosotros de alguna manera mencionamos a la obra del Espíritu Santo, al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es Dios como Jesús, es Dios como el Padre, es lo que conocemos la revelación de la Trinidad Divina a lo largo de las Escrituras, ¿verdad? Entonces la obra del Espíritu Santo como que no pensamos mucho en ello, como no le damos mucho lugar a confiar en el Espíritu, a conocer al Espíritu Santo, a conocer las obras del Espíritu Santo. Y por supuesto que no es el propósito este día desarrollar lo que es el Espíritu Santo. Creo que todos nosotros, de hecho, al aceptar que el Espíritu Santo es Dios y que Él está con nosotros, como Jesús lo dice aquí en la palabra que hemos leído, mas el Consolador, el Espíritu Santo, quien el Padre enviará. El Espíritu Santo como Dios está con usted y está conmigo. Amado hermano, el Espíritu de Dios ha sido enviado por el Padre para que nos acompañe. Es lo que decíamos anteriormente en la prédica. El Espíritu Santo no solamente vive con nosotros, sino Dios lo envió para desarrollar ciertas acciones en la vida de la iglesia, en la vida cristiana, para que nosotros podamos, mis hermanos, no se puede de otra manera garantizar la vida cristiana. No se puede garantizar que usted y yo vamos a llegar a la meta final, que vamos a mantenernos fieles y firmes a la doctrina de Cristo, a Dios, su plan, la fidelidad al Señor sin la participación del Espíritu Santo. Tan vital es la obra del Espíritu Santo que sin Él la iglesia no tendría vida, la iglesia no tendría fuego, la iglesia no tendría valentía, no tendría arrojo para enfrentar, hermanos, las dificultades que cada día y cada cristiano afronta en su caminar diario. Es la obra del Espíritu Santo. Amado hermano, quiero llamarle su atención en esta oportunidad para que veamos cuáles son las acciones del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Y la primera acción que menciona aquí la palabra en el versículo 26 dice, Él os enseñará. Es la obra del magisterio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro maestro. Por supuesto, no estamos con esto diciendo que los maestros, los que tienen el don de enseñar, los pastores, los líderes que nos enseñan la palabra, no lo debemos de tomar en cuenta.
Más bien estoy diciendo que el Espíritu Santo es el que nos enseña. La obra magistral o magisterial del Espíritu Santo, hermanos, está vigente hoy en día. Es el Espíritu el que iluminó las Sagradas Escrituras. Es el Espíritu el que inspiró e ilumina el entendimiento para entender, para comprender, amados hermanos, la enseñanza que Dios nos quiere revelar a través de la palabra. ¿Qué es lo que usa el Espíritu Santo para enseñarnos? Nos enseña a través de la palabra. Hermanos, no puede haber una contradicción entre el Espíritu y la palabra, porque el Espíritu Santo usa la palabra que Él mismo inspiró y que Él mismo ilumina para entender la palabra de Dios, hermanos, para que usted y yo podamos conocer a Dios. Uno de los objetivos del Espíritu Santo en este ministerio o en esta acción de enseñar es llevarnos a conocer a Dios. Y la única forma de conocer a Dios es a través de la revelación de la palabra. Jesús dijo en Juan capítulo 1 y versículo 18 que a Dios nadie le vio jamás, sino que el Hijo de Dios, el Hijo del Señor, el Hijo del Altísimo, dice, Él lo da a revelar. Es a través de la palabra, de la revelación del Evangelio, porque el Evangelio es la vida, es la enseñanza, es el plan de Dios desarrollado, ejecutado a través de Cristo, el que nos lleva al conocimiento del Padre. También Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces es la palabra, hermanos, la que el Espíritu Santo va a usar para enseñarnos, para revelarnos quién es Dios, para que usted y yo tengamos un encuentro personal con Dios. Es por medio de la obra del Espíritu Santo. O sea, Él usa la palabra para que esta palabra pueda llevarnos, hermanos, a la salvación de nuestras vidas, como muy bien también el apóstol San Pablo en la primera carta, en la segunda carta a Timoteo, la primera carta es capítulo 3, dice la Escritura, perdón, estoy en Tesalonicenses. Dice la segunda carta en el capítulo, es la segunda carta, capítulo 3, versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. O sea, la palabra de Dios es la materia prima que el Espíritu Santo usa en primer lugar para revelarnos a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Quién es el Creador? ¿Quién es el que hizo los cielos y la tierra? ¿Qué propósitos tiene Dios para con el hombre? Ese plan eterno. De igual manera, la segunda cosa que nos enseña el Espíritu Santo es acerca del camino para conocer al Padre y para conocer la salvación. Aquí la Escritura, el apóstol Pablo, habla que la Escritura, dice, nos va a llevar las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Perdón, la fe en Cristo Jesús significa, amados hermanos, que el Espíritu Santo nos lleva al conocimiento de Dios, de su plan, de su carácter divino, único, eterno, santo, todopoderoso, pero también nos lleva, hermanos, a conocer de qué manera nosotros podemos recibir el beneficio de la salvación que Dios preparó para usted y para mí. Y aquí viene la parte
digamos, en esta segunda enseñanza del Espíritu Santo, la obra de Cristo. Hermano, todas aquellas doctrinas o religiones que son contrarias a la Biblia, y aunque muchas se apoyan en la Biblia, descartan la divinidad de Cristo. Algunos lo ven como un sabio, como un predicador muy bueno, un sanador de enfermedades, como un profeta lo consideran algunos, como los demás profetas que han existido en la historia de la vida, digamos, de la nación de Israel o del cristianismo, pero no lo ven como Dios, ¿verdad? Cuando se toca el punto de que Jesucristo es el Hijo de Dios, el único camino, verdad y vida, ahí se tienen problemas, conflictos, digamos, doctrinales, de enseñanzas, de puntos de vista, porque cuando no se le da crédito a Cristo como Dios, entonces todo el plan y toda la revelación de Dios al hombre queda sin efecto, ¿verdad? Porque es Cristo el enviado de Dios, como él muchas veces lo dijo, el que fue enviado por el Padre para cumplir los propósitos de Dios en materia de la salvación. Por eso Pablo dice que las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. O sea, el Espíritu Santo usa la palabra para revelarnos la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario y en su resurrección poderosa, para que a través de él, de esa victoria que él ganó en la cruz del Calvario, nosotros podamos experimentar la salvación, el perdón de nuestros pecados, una nueva identidad, una esperanza eterna. Hermanos, como Jesús mismo lo dijo dentro de su ministerio, ¿verdad? Hablando de esa casa del Padre, de esa morada, hermanos, que usted y yo tenemos como destino final. Entonces, el Espíritu Santo es el que hace esta obra, es el que nos enseña, es el que nos enseña quién es Dios, nos revela quién es Dios, nos revela el corazón del Padre, nos revela el plan del Padre en la eternidad, pero también nos revela que Jesucristo fue enviado por el Padre para operar, para hacer posible la redención de la humanidad a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Por eso dice el versículo 16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa obra es esa obra del magisterio del Espíritu Santo, hermanos, tenemos que apreciarla. Por eso, en la comunión de la oración y la palabra, cuando usted y yo nos apartamos tiempo para orar, ¿verdad? Para estar en ese momento de íntimo con nuestro Padre. Y si usted toma la palabra de Dios en esa intimidad y usted comienza a meditar, a leer la palabra de Dios, a traerla, hermanos, al corazón, es ahí donde el Espíritu Santo comienza a enseñarnos y a revelarnos esas grandes verdades que están en las Escrituras y que nosotros muchas veces no conocemos y no entendemos. Hermano, tan poderosa es la palabra de Dios cuando es iluminada por el Espíritu Santo en nuestro corazón, que el salmista dijo que aquel que medita en la ley de Jehová y que ella es su delicia y que medita en ella de día y de noche. Fíjese, cuando meditamos, ¿por qué? Porque la palabra es la palabra del Eterno, es la palabra de Dios, es la palabra del Creador de los cielos y de la tierra, es la palabra del Salvador de nuestras almas. Jesús dijo, mi palabra es espíritu y es vida. Y el Espíritu Santo, cuando usted y yo nos exponemos a la palabra, Él nos va a enseñar. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Creo que es importante que haya un balance entre la fe, la confianza que usted y yo tenemos en la Biblia
que es la palabra revelada de Dios para usted y para mí, y que esta palabra es vida, esta palabra es bendición, es alimento que nutre nuestra vida, hermanos, y el equilibrio con lo que llamamos nosotros la voz del Espíritu. O sea, cuando el Espíritu Santo nos habla. Sí, el Espíritu de Dios nos habla y nos enseña a través de el hablar, de mostrarnos, ¿verdad? Muchas veces estamos meditando, estamos orando y de repente algo, el Espíritu de Dios pone en nuestro corazón una idea, un pensamiento, un sentimiento, un plan, una visión. Esa es una forma como el Espíritu de Dios también nos habla. Pero no debemos nosotros de inclinarnos a esa manera como el Espíritu de Dios puede hablarnos, ¿verdad? Porque muchas personas probablemente puedan inclinarse a esa manera y esperar todo el tiempo para tomar una decisión, para una acción, para cualquier otra cosa en su vida, esperar que el Espíritu de Dios le hable en ese sentido. Porque el Espíritu de Dios nos puede hablar, hermanos, poniendo un pensamiento, una idea, una visión, un sentimiento en nuestro corazón, pero nunca el Espíritu de Dios nos hablará de esa manera contrario a la palabra. Por eso es que la revelación de la palabra, hermano, el Espíritu de Dios la toma para enseñarnos quién es Dios, para enseñarnos el plan de Dios para nuestra vida, para enseñarnos y mostrarnos el camino que nos va a llevar a la salvación y a la vida eterna, en este caso que es Cristo, el bendito Salvador de nuestras almas, hermano. El Espíritu de Dios no puede conducir a una persona a que confíe su vida y ponga su esperanza eterna en un Dios o en una idea religiosa o en un ídolo o en cualquier otra cosa que no sea Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios nos enseña por medio de su palabra. Él toma la obra del magisterio del Espíritu Santo, es tomar la palabra y hacerla viva y también avivar esa palabra en nuestro corazón. Y aquí, por supuesto, hay muchas cosas que tenemos que aprender en el camino. Tenemos que aprender a amar, tenemos que aprender a ser fieles, tenemos que aprender a tener valentía, tenemos que aprender cómo administrar nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros hijos. Tenemos que aprender cómo manejar nuestras finanzas como cristianos. Tenemos que aprender a testificar. Tenemos que aprender a comunicar el mensaje del Evangelio. Tenemos que aprender a traer almas a los pies de Cristo. Tenemos que aprender cómo enseñar, cómo predicar. Pero el Espíritu de Dios está detrás de todo ello. Pero el fundamento del aprendizaje o de la enseñanza que el Espíritu de Dios va a traer a nuestra vida en todos sus órdenes, en lo espiritual, en la familia, en el gobierno, en la convivencia social, en las cosas de este mundo como en las cosas celestiales. Hermanos, todo está registrado en la palabra y el Espíritu de Dios va a usar la palabra para enseñarnos la verdad. Jesús dijo, y aquí una vez más vamos a leer el capítulo 6, esta palabra Jesús la dio en un contexto difícil, porque los religiosos judíos no aceptaban el liderazgo de Cristo. Lo tildaron muchas veces de que era un engañador, que él engañaba a las personas. Sin embargo, el Señor Jesucristo dice, si vosotros, capítulo 8, versículo 31 de Juan, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿De qué verdad hablaba Jesús? De la verdad de Él, la verdad de la palabra que había sido ya revelada por el Padre, hablando del antiguo pacto y ahora en el nuevo pacto a través de su Hijo, la redención de la humanidad. Así que si el Hijo, versículo 36, os libertare, seréis verdaderamente libres. Ninguna persona puede ser libre si no tiene un encuentro personal
con la verdad, y la verdad se llama Jesús de Nazaret. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Quién nos hará libres? Cristo. No una religión, no una ideología, no las buenas obras humanas. Hermano, no la buena conducta, entre comillas, de los hombres. El que nos hace libres es Cristo, y el que nos lleva a esa verdad del libertador, de aquel que perdona, sana, rompe ataduras en nuestra vida, transforma nuestra vida y nos da una esperanza eterna, se llama Jesucristo. Y Él es revelado por el Espíritu Santo a nuestras vidas. Por eso, hermanos, la obra del magisterio del Espíritu Santo es sumamente importante, y cada día nosotros debemos de, primero, meditar en la palabra, meditar en su palabra, llenar nuestra mente, nuestro corazón de la palabra de Dios, y pedirle también al Señor en oración que su Espíritu nos guíe, nos enseñe todas las cosas que debemos de conocer, que nos enseñe las profundidades del amor de Dios, como dijo el apóstol Pablo. Cuando uno lee, por ejemplo, la carta a los Efesios, y Pablo habla de una profundidad del amor que no tiene altura, ni profundidad, ni anchura, del amor de Dios. Dígame si eso no es profundo, conocer el amor de Dios, conocer las riquezas a las cuales usted y yo tenemos acceso hoy en día, hermano, por medio de Cristo. Esas riquezas de la gloria, esas riquezas de la gracia de nuestro Dios, de la fidelidad de nuestro Dios, esas bondades. Ahora nosotros nos detenemos, hermanos, muchas veces simplemente en las cosas tan mínimas, porque nuestra preocupación es conocer a Dios, el que provee trabajo, el que provee salud, el que provee el alimento, y está bien. Pero no es esa la profundidad que Dios quiere que usted y yo conozcamos. Y es el Espíritu de Dios el que nos va a enseñar el corazón de Dios, nos va a enseñar, hermanos, lo que está en la mente de Dios, es decir, los pensamientos, las intenciones, los propósitos, hermanos, tan grandes que Dios tiene para usted y para mí. La Biblia dice por el profeta Jeremías que los pensamientos de Dios son pensamientos de bien. Dios quiere que nos vaya bien, hermano, pero nosotros tenemos que caminar con Él, como sucedió ¿se acuerda? Con Enoc, allá en el Antiguo Testamento. Dice que Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Este hombre aprendió a caminar con Dios. Y tanto fue el apego de Enoc con el Señor, el caminar con Él, hermanos, que la Biblia dice que Él lo llevó. Es decir, que no sufrió muerte, sino que el Señor lo trasladó a su gloria. Son cosas que en la Biblia, hermanos, no las entendemos, pero así sucedió. Así sucedió. La enseñanza de la palabra, hermanos, el Espíritu Santo nos enseñará. Amado esposo, el Espíritu de Dios a través de la palabra nos va a enseñar a amar, porque ya en la Biblia está registrado que el hombre debe de amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y usted no tiene que esperar algo sobrenatural para aceptar esta verdad, porque ya está en la Biblia, ya está revelada en la palabra, que el hombre debe de amar a su mujer, a su esposa, como Cristo amó a la iglesia. Y amada esposa, la Biblia dice que usted debe de aceptar el liderazgo del esposo. La mujer dice, esté sujeta a su marido, porque Dios lo estableció como cabeza de la familia. Esa verdad de aceptar el liderazgo del esposo no es algo que usted tiene que buscar en ayuno y en oración. Ya Dios lo dijo en la palabra, que la mujer debe de respetar a su esposo y que el hombre debe de amar a su mujer. En el caso de los hijos, ¿qué dice la Biblia para los hijos? Que el hijo debe de obedecer a sus padres porque esto es bueno, es justo. Es la promesa que tiene, es decir, el mandamiento que tiene promesa. Hijo, si tú quieres ser bendecido, tú no necesitas, digamos, una revelación extraordinaria. Ya Dios te lo reveló en la palabra. El Espíritu Santo toma esta palabra y te dice, hijo, obedece a tu padre y te irá bien. Obedece a tu padre y Dios te va a bendecir. Obedece a tu padre y vas a prosperar.
Amado hermano, en su negocio Dios nos habla de la fidelidad, nos habla, hermanos, de el trabajo, nos habla de la diligencia, nos habla de la sabiduría, nos habla de honrarlo a Él con nuestros bienes primero, y Él nos va a bendecir, Él va a colmar, va a abrir ventanas en el cielo para derramar bendición de manera sobreabundante. Ahí está en la palabra. Si usted quiere prosperar, el tema famoso de la prosperidad que todo el mundo quiere, hacerse rico y famoso, aún dentro de la iglesia. Amado hermano, ¿cómo se prospera? Y está en la palabra. Y el Espíritu de Dios toma esa palabra para que usted y yo, hermanos, podamos caminar en la senda de Dios para que seamos bendición. Hijos, yo quiero que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Esa es la prosperidad de Dios. La prosperidad que inicia con la prosperidad del alma. ¿Y qué significa la prosperidad del alma? Significa vivir para Cristo. Como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir será ganancia, gloria a Dios. Un hombre que aprendió a vivir en Cristo, a caminar en Cristo, a honrar a Cristo, a servirle, a amarle. Amado hermano, cuando él vivió para Cristo, entonces, como él dijo en otra carta, todas las demás cosas, bueno, en esa misma carta, más adelante dice Pablo, todas las cosas que yo había atesorado como mi carta de presentación, con mi hoja de vida, ¿verdad? Todos los logros, eso es lo que se pone en el ojo de vida, en la hoja de vida, todo lo que se ha hecho, lo que se ha logrado, los puestos Entonces Pablo dice, todo eso yo ahora lo considero como basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, y no en mi propia, no en la justicia de la ley, sino en la justicia del Hijo de Dios, aquel que me amó y se entregó por mí. Gloria a Dios. Hermano, esa es la enseñanza del Espíritu. Esa es la palabra del Espíritu Santo que nos enseña todos los temas que usted quiera tocar, hermanos, de su vida, de la convivencia incluso de las naciones, de la conducta de los líderes, de lo que debemos de hacer dentro de una sociedad. Todo está aquí en la palabra, y el Espíritu de Dios en esta obra del magisterio del Espíritu Santo, Él va a tomar esa palabra y nos va a enseñar todas las cosas. Todas las cosas. El apóstol Pablo advirtió a la iglesia, y en la carta a Timoteo, en el capítulo 3 de la segunda carta, mire lo siguiente: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, sin afecto natural, implacables, dice, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Pablo advirtió que vendría una generación, hermanos, con estas características, ¿verdad? Características que realmente uno se asusta cuando uno las lee, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que debemos de hacer, hermanos, para no ser engañados, para no ser movidos por estos vientos de doctrinas, de enseñanzas, de patrones de vida que el mundo está aceptando hoy en día y que quieren hacerlo parecer como lo que es correcto hoy, ¿verdad? Como el estilo de vida de personas que viven en inmoralidad sexual y que se quiere aceptar de que eso sea así. Hermanos, ¿por qué? Porque el hombre está poniendo crédito a la enseñanza del mundo. No olvidemos que el mundo está dominado, dice la Biblia, por el príncipe de las tinieblas, por el Dios de este siglo. Y la enseñanza del mundo no debe, es decir, lo que el mundo enseña, hermanos, no debemos nosotros de aceptarlo, si no viene de la palabra, ¿verdad? Pero este carácter que yo veo que Pablo menciona aquí, hermanos, este tipo de personas, este carácter que veo aquí revelado en la palabra de Dios como una fotografía del Espíritu Santo desde el pasado hasta el presente, es decir, hasta hoy,
hermanos, nos preguntamos cómo es posible que las personas puedan llegar a este punto y tener ese tipo de carácter de vida. En el capítulo 4 de la primera carta de Pablo probablemente esté una respuesta. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, oiga, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Dice escuchar a aquellos maestros falsos o falsos líderes religiosos o espirituales, como se le llame, que llevarán incluso a los creyentes a apartarse de la doctrina fundamental de Cristo, de su palabra, de la Biblia, la revelación de la palabra de Dios que está acá. Pero me llama la atención, dice, a escuchar. Es decir, el escuchar tiene que ver con aprender de otros, inclinar el oído para lo que otro está enseñando, ¿verdad? Y aquí dice espíritus engañadores. ¿Por qué? Porque el diablo es un engañador. El Espíritu de Dios nos habla por la palabra, habla nuestro corazón sobre la base de la palabra. Pero aquellos que no tienen esta comunión con el Espíritu, que no se han expuesto al magisterio del Espíritu Santo, no tendrán en su oído, hermanos, un filtro, lo que la Biblia le llama el don del discernimiento de espíritus, no lo van a tener. No lo van a tener. Entonces serán presa fácil los que no se han expuesto al magisterio del Espíritu Santo sobre la base de la palabra y no sobre lo que Él diga a mi oído o lo que me diga a través de profecías. Y no estoy desacreditando las profecías. Las profecías, hermanos, el don de profecía está en la Biblia, ¿verdad? Pero hay personas que se acostumbran a que el Espíritu Santo les hable por profecía, por sueños, que les hable a su corazón. Amado hermano, si no estamos fundamentados en la palabra de Dios, corremos el peligro que lo que escuchemos no sea del Espíritu, sino que sea, como aquí dice, espíritus engañadores, o que pueda venir de nuestros propios sentimientos o de nuestra propia forma de pensar, ¿verdad? Y creamos de manera equivocada que el Espíritu Santo está hablando a nuestro corazón o a nuestra vida. Tenemos entonces, mis hermanos, que para desarrollar ese oído con discernimiento, para entender la enseñanza magisterial del Espíritu Santo en nuestra vida, tenemos que afinar nuestro corazón en la palabra. Y quiero concluir con esto y solamente nos quedamos con una acción del Espíritu Santo. Hermanos, en el Antiguo Testamento, usted tiene en los Salmos, ahí en la Biblia, el Salmo 119. Yo me preguntaba, este Salmo tiene 176 versículos. ¿Por qué Dios dejó casi un libro en un solo capítulo? 176 versículos. Creo que el contenido del Salmo 19 aún es más amplio que algunos libros que consideramos en la Biblia. 176 versículos. Y uno se pregunta, ¿por qué Dios dejó este capítulo acá? ¿Por qué? Porque Dios está dando, hermanos, exaltación, credibilidad, valor, importancia máxima a su palabra. Porque el Salmo 119 es un acróstico del abecedario judío, del lenguaje hebreo, y en cada una de los versos, cada porción está titulada con una de las letras del lenguaje con el cual originalmente fue escrita la Biblia, hablando del antiguo pacto, la ley de Dios, la palabra de Dios. Ahora, ¿para qué, Señor? ¿Para qué has dejado un salmo de 176 versículos y en cada uno de ellos, es lo extraordinario, en cada uno de ellos Dios, hermano, resalta el valor, la importancia, el poder, la grandeza, hermanos, de la palabra? ¿Por qué? Porque es a través de su palabra que el Espíritu de Dios
va a enseñarnos toda la verdad, va a enseñarnos y nos va a llevar por los caminos deleitosos de la voluntad poderosa de nuestro Dios. Él va a traer, hermanos, bendición a nuestra vida conforme a su palabra. Impresionante en la vida de Cristo, hermanos, que cada hecho de Cristo dice conforme a lo que fue escrito. Y hay muchas referencias del Antiguo Testamento, es decir, del Antiguo Pacto, de la ley de Dios, que la vemos cumplidas una tras otra en la persona de Jesús, como dijo el profeta Jeremías, como dijo el profeta Isaías, como dijo, y así, hermanos, estamos, porque la palabra se cumplió en la persona de Cristo, lo que se había dicho de Él, se cumplió al pie de la letra. Por eso Cristo dijo, no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Porque la palabra de Dios es eterna. Cielo y tierra pasará, pero su palabra es eterna. Este libro maravilloso llamada Biblia para nosotros, hermanos, es el tesoro que Dios nos ha dejado para que aprendamos sus caminos. Y el Espíritu de Dios va a tomar esa palabra y la va a traer a nuestro corazón y va a hacer posible que esa palabra lleve fruto y se cumpla en nuestra vida para enseñarnos. Hermanos, aceptemos el magisterio del Espíritu Santo. Expongámonos a la palabra, expongámonos a la oración. Amado hermano, le hago este llamado de mi corazón. Apartemos tiempo cada día para orar al Señor y para tomar su palabra, leerla. Será usted en poco tiempo como árbol que lleva frutos. Ese árbol, seréis como árboles plantados junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Gloria a Dios. Esa es la verdadera prosperidad, la que viene como fruto, hermanos, de estar en comunión con Dios a los pies del Espíritu que nos enseña, del magisterio del Espíritu Santo que nos enseñará todas las cosas acerca de Dios, acerca de Cristo, y este es el resultado que usted tendrá cuando nos exponemos, hermanos, al magisterio del Espíritu Santo. Dice, y la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Quiero contarle, así ya en la conclusión de este momento, hermanos, que ya estamos por concluir, experiencias personales, con su permiso. Cuando me he sentido abatido, cuando yo he sentido dudas en mi vida, cuando he sentido que las fuerzas se han extinguido, cuando debo de tomar una decisión importante para mi vida, para mi familia, trascendental. ¿Sabe lo que he hecho? Cuando siento que no tengo la capacidad para poder enfrentar todo este tipo de situaciones que todos los hombres y todas las personas, incluyendo las hermanas, vivimos a lo largo de nuestro camino. Un día de estos estaba haciendo memoria desde mi conversión a Cristo y por todo el camino que en estos 40 años de vida, 42 años de vida cristiana, hermanos, hemos atravesado. ¿Sabe? Yo dije, Señor, en esos momentos difíciles, en esos momentos de incertidumbre, en esos momentos cuando no sabemos qué hacer, he ido a la palabra. Dios me dio el privilegio en mi conversión a los 17 años, hermanos, que leí la Biblia. Tanta sed puso Dios en mi corazón que leí toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis en mi conversión. O sea, al día siguiente, por decirlo así, comencé a leer la Biblia. Hambre de leer la palabra, de leer la palabra. Leí la Biblia completa, desde Génesis hasta Apocalipsis. Hermanos, y he entendido que la razón por qué estamos en pie con el favor de Dios, no en mi fuerza, porque en mi carne probablemente a las primeras de cambio hubiera abandonado los caminos del Señor, pero es el Espíritu usando la palabra la que me ha traído hasta acá. Y le doy gracias a Dios
por su salvación, gracias a Cristo, por su obra redentora, porque Él tomó mi lugar en la cruz del Calvario, porque en Él he recibido el perdón, he recibido la paz, he recibido, hermanos, una vida nueva y una esperanza eterna. Pero no olvido al Espíritu de Dios que ha estado conmigo, que me ha acompañado, que me ha instruido a través de la palabra. Él ha hablado en mi corazón, porque decidí desde el principio de mi vida cristiana, hermano, exponerme al magisterio del Espíritu Santo en mi vida. ¿Y qué es lo que ha pasado? La paz de Dios, esa paz que Jesús dijo, mi paz les dejo. No podemos separar ese versículo del anterior. Significa que cuando nos exponemos al magisterio del Espíritu de Dios, amados hermanos, la paz de Cristo estará en nuestros corazones. Si su corazón está turbado, si su corazón está afligido, si usted no sabe qué hacer, si usted ha perdido la esperanza, amado hermano, deje que el Espíritu de Dios lo lleve a esta palabra, a estas promesas eternas de parte de Dios, a esta revelación gloriosa, hermanos, de Dios a su vida. Expóngase al magisterio del Espíritu Santo y la paz de Dios va a inundar sus pensamientos y su corazón, como dijo el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, y la paz de Dios gobernará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Expóngase al magisterio del Espíritu Santo a través de la meditación de la palabra de Dios. Amén. Oremos. Padre, te damos las gracias, bendito Rey, este día. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos has dado, Señor, de poder compartir tu palabra. Padre, gracias, Señor, porque hemos decidido exponernos al magisterio del Espíritu Santo. Él os enseñará, dice la palabra, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Gracias, oh Espíritu de Dios, gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por tu obra, por ser el maestro de maestros, para que conozcamos a Dios, para que conozcamos la obra que Cristo Jesús hizo, para lo que tenemos en Cristo, para lo que hemos recibido en Cristo Jesús. Oh Espíritu de Dios, danos hambre de buscar, hambre, Señor, de buscar tu presencia, hambre de ti, hambre de tu gloria, hambre de la palabra. Pon hambre en la palabra, Señor, en el corazón de cada uno de mis hermanos, porque la sabiduría del Espíritu en la palabra nos va a llevar a la salvación en Cristo Jesús. Por eso decía el apóstol Pablo que las Sagradas Escrituras nos harán sabios para la salvación que es Cristo, Cristo Jesús, Señor nuestro. Mi Padre, te pido que conduzcas a cada persona por la palabra al conocimiento de Dios y de Cristo Jesús para salvación. Amado amigo, ha llegado el momento para usted. Usted necesita a Cristo. ¿Cómo conocer a Dios? Una gran pregunta. ¿Cómo conocer al creador de este universo? Al sustentador de nuestras vidas aquí en esta tierra. ¿Cómo conocerlo? Lo conocerá a través de la obra del Espíritu Santo por la palabra. Reciba a Cristo. Cristo es el Señor. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Amado amigo, haga esta oración conmigo y entréguele su vida a Cristo. Diga conmigo, Padre, en el nombre de Jesucristo, vengo delante de ti para pedirte perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de haberte ofendido, viviendo una vida de desorden, una vida rebelde, una vida lejos de ti. Pero ahora, Señor, me vuelvo a ti en el nombre de Jesús. Señor Jesucristo, yo te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo que tú entregaste tu vida por mí en ese madero en el Calvario. Creo que tú resucitaste con poder y gloria para darme perdón, para darme salvación y para darme una esperanza nueva. Señor Jesucristo, gracias por perdonarme. Gracias por amarme. Gracias por limpiar mi alma hoy y por darme una nueva vida
y una esperanza eterna. Gracias, Jesús. Oh, gracias, Señor. Ayúdame a amarte todos los días de mi vida hasta el final. Porque lo pido, Padre, por los méritos de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Aquellos que han hecho esta decisión, bendícelos, enséñales. Espíritu Santo, que tu obra de magisterio pueda ser poderosa en la vida de cada uno de nosotros, Señor, que nos expongamos a ti en el nombre de Jesús. Amados hermanos, el tiempo siempre como decimos, nos gana, pero qué bueno es el haber estado con ustedes, por lo menos tocar un punto de nuestro tema, de estas acciones del Espíritu Santo, y en este caso hemos hablado de la obra del magisterio de Cristo, del Espíritu Santo. Expongámonos a esa obra y le aseguro que en breve tiempo seremos personas completamente transformadas por la gloria de Dios y por el poder de su bendita palabra. Hermanos, no olvidemos que con Cristo somos más que vencedores.